más, vamos a empezar. Entonces, este es el primer caso. Es una mujer de 37 años, gesta 2 para 1, que viene a urgencias porque notó que disminuyeron los movimientos fetales de su bebé desde hace 2 días. Dice que no ha tenido contracciones, no ha tenido sangrado vaginal ni salida de líquido. La paciente menciona que no había tenido problemas en su embarazo hasta hace pocas semanas, cuando comenzó a tener prurito generalizado que predomina en manos y pies. También ha tenido náusea desde hace 3 días, no vómito, no diarrea. Dice que recientemente migró a tu ciudad donde la estás atendiendo y no tuvo cuidados prenatales. A la exploración física, temperatura de 37 grados, TA 134,76, el fondo uterino a 38 centímetros de la sínfisis, no hay ictericia cardiopulmonar sin compromiso, el hipocondrio derecho es doloroso a la palpación, pero no hay datos de rebote ni resguardo muscular. Las extremidades tienen edema bilateral, extremidades inferiores, edema una cruz. Hay escoriación difusa en la piel, laboratorios, un poco de anemia, hemoglobina de 12, el volumen corpuscular normal, 91, plaquetas bajas en 140,000, leucos normales. Si te llama la atención las pruebas de funcionamiento hepático que tienen las bilis en 2.4, la directa 1.1, le pides unos ácidos biliares porque estás en un hospital de tercer nivel y están extremadamente elevados en 110 micromoles litro, cuando lo normal es 4 a 16. La fosfatasa alcalina elevada en 200, transas elevadas. Le tomas también un perfil de hepatitis y el antígeno de superficie para hepatitis B es negativo, tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, tiene el anticuerpo COR negativo, tiene IgM contra hepatitis A negativo, IgG contra hepatitis A negativo y anticuerpo antivirus de hepatitis C negativo. El ultrasonido, le haces un ultrasonido ahí en el consultorio, tiene un producto de gestación de 38 semanas de gestación, lamentablemente sin actividad cardíaca fetal. La pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de los datos clínicos de esta paciente? A, es un hígado graso agudo del embarazo. B, es un síndrome de HELP. C, es una colestasis intrahepática del embarazo. O D, es una preeclampsia con datos de severidad. Es la pregunta número 1. Vamos a lanzar la votación. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, otro 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. ¡Uy! Uy, Miguel Juan, mira, la mayoría sí tuvo la respuesta correcta, pero por lo menos seleccionaron alguna de las opciones disponibles. La respuesta correcta de este paciente es que tiene una colestasis intrahepática del embarazo. El 45% de ustedes contestó eso, esa es la respuesta correcta, pero 38% de ustedes se fue con un síndrome de HELP. Entonces, voy a dejar de compartir los resultados. La finalidad aquí es tratar de identificar cuáles son los datos que nos pudieron haber ayudado para poder haber contestado la pregunta. Pues obviamente es una mujer, 37 años. Aquí lo más importante es el hecho de que te dice que acaba de emigrar recientemente a tu ciudad, acaba de mudarse a tu ciudad y no tuvo los cuidados prenatales. Ahora, me parece que los distractores son bastante buenos, o sea, se pudo haber contestado alguna u otra de las opciones. Algo importante que yo creo que se va a venir, es que, bueno, próximamente lo que se va a hacer es de que ya no se va a evaluar
probablemente en el examen nacional, pero de forma internacional ya no se va a evaluar como casos clínicos seriados, porque en el examen nacional es un caso clínico y puede haber hasta 3 preguntas del mismo caso, pero si te equivocas en una, entonces toda la secuencia es equivocada y de hecho de las últimas revisiones que se han hecho, se ha visto que eso no evalúa de forma adecuada el conocimiento y probablemente vaya a desaparecer la cuarta opción porque es la que entra con calzador, ¿no? De hecho, con 3 opciones puedes tener buenos distractores que pongan en duda a los sustentantes. Entonces, lo más importante es que esta paciente tiene alguna hepatopatía, pero aquí lo que te tiene que llamar la atención y lo que te llevaría a contestar colestasis intrahepática es el hecho de que la paciente no tiene ictericia, pero tiene prurito. Ese es la principal, el dato detonante que te haría pensar que esta paciente tiene un hígado graso, una colestasis intrahepática, que la paciente tiene prurito. Eso es lo muy, muy, muy importante. Ahora, obviamente, difícilmente en las consultas de seguimiento pedimos ácidos biliares, pero cuando el evaluador te los da, quiere decir que generalmente por ahí va. Ahora, hay algo muy importante que tienen que reconocer, el hecho de que las plaquetas bajas, las transaminasas elevadas, podrían estar asociadas con un HELP y recuerda que de forma práctica lo seguimos considerando dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo y esta paciente, bueno, su presión arterial pues se encuentra relativamente bien. Entonces, de ahí podríamos descartarlo. El hígado graso, graso del embarazo también pertenece a este esquema. Lo más probable es que veamos en los siguientes años venideros que se ha reconocido que HELP y los trastornos hepáticos no forman parte de los problemas hipertensivos del embarazo, pero esto lo vamos a ver hasta dentro de unos 3, 4 años aproximadamente cuando cambie la clasificación. Y esta paciente preeclampsia con datos de severidad, la paciente cumple los criterios de que está después de las 20 semanas de gestación, pero no está hipertensa, no nos dan datos de que tenga alteraciones del estado de alerta. Clásicamente los evaluadores te ponen proteinuria generalmente para que lo puedas descartar, pero esto no es necesario para hacer el diagnóstico de una preeclampsia con datos de severidad. Entonces, prurito, paciente con más de 20 semanas de gestación, los ácidos biliares, la única forma en la cual van a evaluarte la colestasis intrahepática del embarazo es si te están diciendo que la paciente le midieron ácidos biliares, algo que prácticamente no hacemos de forma general. Entonces, de esta forma pudimos haber llegado a la respuesta y haciendo una evaluación acerca de qué es la colestasis intrahepática del embarazo, pertenece a las patologías del tercer trimestre. La paciente se va a quejar de mucho prurito, algo muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con la colangitis esclerosante primaria, que son pacientes que quedan con muchísimo prurito. Es muy común que se queje de que sea prurito en manos y pies. Puede existir o no dolor en el cuadrante superior derecho y no hay un rash. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Recuerda, los ácidos biliares van a estar muy aumentados por más de 10. Esta paciente estaba por encima de 100. Y estos ácidos biliares no le hacen daño a la mamá, pero sí pueden cruzar la barrera placentaria, como lamentablemente sucedió en este caso, y causar la muerte fetal. Las transas van a estar elevadas, pero generalmente los pacientes con síndrome de HELP no van a estar mucho más elevadas a diferencia de estas pacientes y pueden o no tener elevación de la bilirrubina. Aquí lo importante es prurito, ácidos biliares y tercer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son los riesgos de la colestasis intrahepática del embarazo que no se comprende bien por qué sucede? Muerte fetal, como lo que probablemente sucedió a esta paciente, porque ya el producto no tiene latido, parto pretérmino, líquido meconial y síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Cuál es el tratamiento? Si tú lo detectas antes, generalmente lo detectamos antes de las 40 semanas de gestación. Si una paciente empieza, no hay un tratamiento como tal, más que el ácido uso desoxicólico y los antihistamínicos, el primero para disminuir la cantidad de ácidos biliares, el segundo para disminuir el prurito, que es muy molesto en estas pacientes, pero hay que llevar a desembarazar a esta paciente como la mayoría de los trastornos del tercer trimestre. De esta forma, el hígado va a recuperar su función normal y vas a poder salvar la vida de este pequeñín. Un dato curioso, y esto lo discutimos mucho con los alumnos del curso, Urso significa oso y la medicina china utiliza mucho la bilis de oso. De hecho, hay varios documentales que puedes ver en YouTube acerca de la caza de los osos en China para obtener la bilis con fines medicinales. Bueno, se vio que el uso de
destabilis de oso disminuía los niveles de ácidos biliares en el organismo humano. Afortunadamente ya no tenemos que sacrificar a los ositos, ya lo podemos sintetizar de forma artificial. Pero bueno, un caso que me parece a mí con alto grado de dificultad, tienes que conocer no solamente gastroenterología, sino también algo de obstetricia y puede ser que venga en tu próximo examen. Pero bueno, vamos al segundo caso de la tarde de hoy. Este es un hombre de 54 años que acude por fatiga. Dice que le resulta muy difícil levantarse por la mañana e ir al trabajo. Se cansa con facilidad y se tiene que dormir temprano por cansancio y somnolencia. Él es contador público, trabaja en un despacho, él es exfumador con un índice tabáquico de 30. Actualmente describe que ha tenido dolor abdominal constante y molesto, que de hecho interfiere con el sueño. Tiene pobre apetito y en el último mes ha bajado 7 kilos. No tiene otros antecedentes personales de importancia. Solamente toma omeprazol porque la cajera del Oxxo se lo recomendó para el dolor y la gastritis. A la exploración física tiene dolor y plenitud en el epigastrio. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, un hematoma subdural crónico. B, una úlcera duodenal. C, un episodio depresivo mayor. O D, es un cáncer de páncreas. Voy a lanzar la votación. Es el caso clínico número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten. 5, 4, 3, otro 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Bien, 76% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que esto probablemente se trate de un cáncer de páncreas. Nadie contestó el hematoma subdural crónico, pero sí contestaron úlcera duodenal o un episodio depresivo mayor. Voy a dejar de compartir los resultados. Ahora, pero doctor, ¿cómo nos podemos ir de de un paciente de primer contacto hacia cáncer de páncreas, uno de los tumores sólidos más agresivos que existe? Mira, aquí lo más importante es la edad del paciente, 54 años, y que es fumador o exfumador. Recuerden, no importa lo que ustedes hagan con su vida privada, jamás deben ustedes de recomendar el tabaco. Al contrario, es nuestra obligación como trabajadores de la salud a todo paciente que identifiquemos en la consulta que fuma, recomendarle el hecho de que lo deje, ofrecerle asesoría, porque aunque no lo crean, puede ser que le insista la hija, la mamá, los hermanos, el primo, la amante, pero si un médico le aconseja a un paciente que deje de fumar y le explica los riesgos que esto está asociado, incluido el cáncer, 30% de ellos lo va a considerar. Ah, pues el doctorcito me está diciendo, entonces yo creo que sí tiene razón. Esto está bien demostrado y hay varios estudios que lo demuestran. Entonces esa es nuestra obligación, no importa lo que hagamos o lo que hicimos en la era pre-COVID, no debemos de fumar y mucho menos recomendar. Al contrario, tenemos que incitar que los pacientes dejen de hacerlo. Entonces, la edad, el índice tabáquico y la pérdida de peso, esto es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Muy difícil a lo que tal vez sucedería si fuera una paciente mujer, no fumadora, entre 20 y 30 años de edad. Tal vez sí le podríamos dar oportunidad de que fuera una enfermedad ácido péptica, pero edad, más de 40 años de edad, exfumador y o fumador y que ha perdido peso,
probablemente esto se trate de alguna neoplasia maligna. Afortunadamente, nadie contestó hematoma subdural crónico. Me parece que es un distractor bastante sencillo de identificar. Por eso te menciono, la cuarta opción en las preguntas de opción múltiple va a desaparecer. Esto va a aparecer, por lo menos, para los que nos pidió John de trabajo. Yo soy profesor adjunto de Medicina Interna y Oncología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos pidieron que ya desaparezcamos la cuarta opción porque queda muy acalzador. Entonces me parece que en 3, 4 años va a desaparecer y 3 opciones aumenta más el riesgo, el grado de dificultad. Entonces, el hematoma subdural crónico, diciéndolo rápidamente, no se cayó, no lo acompaña alguien que haya dicho que se haya pegado o algo que nos llevara hacia eso. Y generalmente lo sospechamos más en pacientes más añosos, de más de 65, 70 años. Ahora, el episodio depresivo mayor, siempre hay que considerar las causas psiquiátricas dentro de nuestro diagnóstico diferencial, pero tiene algo muy importante. El paciente dice que lo despierta el dolor. Eso no es normal. De hecho, por ejemplo, dentro de los trastornos funcionales digestivos, uno de los datos de alarma es de que el paciente te diga, o la paciente te diga, tengo dolor, tengo distensión, que a lo mejor vas por síndrome de intestino irritable, pensando eso, pero me despierta en la noche. Eso no gusta. Generalmente estos trastornos funcionales solamente dan molestia durante cuando el paciente está despierto. Algo que interfiera con el sueño nos habla de algo de más gravedad. Entonces, probablemente este pacientito tenga un cáncer de páncreas. Y hablando acerca del cáncer de páncreas, factores de riesgo existen muchos, pero lo más importante es fumador, pancreatitis hereditaria, que eso es extremadamente raro, una pancreatitis crónica, pacientes recuerda que tienen alcoholismo, que tienen episodios de repetición de pancreatitis. Esto los puede llevar a un estado inflamatorio crónico del páncreas, una pancreatitis crónica, y esto es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Y obviamente la obesidad y sedentarismo también son factores de riesgo. Tienes que tener un alto índice de sospecha. Lamentablemente, yo me dedico en la práctica clínica a la oncología médica y muchos de los pacientes con cáncer de páncreas llegan ya en la consulta en etapas tardías, sobre todo porque es un tumor de crecimiento rápido y se pierde mucho tiempo, que primero le preguntan a la comadre, luego van con el médico de primer contacto, piensa que es una enfermedad acidopéptica. Entonces, siempre dentro de tus diagnósticos diferenciales debe de estar el cangrejo, el cáncer, y sobre todo en los pacientes de más de 40 años de edad. Entonces, lamentablemente llegan tarde, pero más del 85% de los pacientes te va a decir que tiene anorexia y pérdida de peso, como este pacientito. Dolor abdominal o que se irradia la espalda, porque recuerda que este tumor, principalmente los que están en cabeza de páncreas y cuerpo, puede invadir los plexos celíacos y eso causa muchísimo dolor. De hecho, en etapas ya muy avanzadas del cáncer de páncreas, los endoscopistas nos ayudan y hacen destrucción del plexo celíaco con alcohol, una neurolisis, para que los pacientes ya no tengan tanta molestia. Ictericia va a depender, solamente el 56% de los pacientes tiene, y la ictericia solamente sucede si el tumor está en la cabeza del páncreas, porque si está en cuerpo o en cola, te va a dar síntomas hasta que lamentablemente la enfermedad sea metastásica. Y yo lo comentamos mucho con los alumnos del curso. Los griegos ya habían identificado el cáncer de páncreas. Decían de que si el paciente se ponía amarillo y tenía dolor, podría resolver de forma espontánea. Entonces ya habían ellos descrito la coledocolitiasis. Si el paciente estaba amarillo con fiebre y dolor, podría resolverlo de forma espontánea porque salía la piedra. Pero decían, si el paciente se pone amarillo y no tiene dolor, los pacientes ladran como perros y su desenlace es fútil. Y ya habían descrito el cáncer de páncreas. Entonces, clásicamente, aunque muchas veces no sucede, clásicamente la ictericia que te debe de preocupar, aunque no fue el caso de este paciente, es la ictericia sin dolor, porque eso está más asociado a procesos neoplásicos que son más indolentes. La ictericia con dolor, la mayoría de las veces te habla acerca de un proceso de coledocolitiasis que está dándote los síntomas. Entonces, muy abusado con eso, ictericia con dolor o sin dolor. Sin dolor te habla más de malignidad, de cáncer, y con dolor te habla más acerca de un proceso agudo, principalmente coledocolitiasis. Un paciente que tiene diabetes de recién diagnóstico,
sobre todo en una etapa tardía, 50, 60 años. Eso no es tan común y generalmente los pacientes aparecen diabetes tipo 2 entre los 30 y 40 años de edad, pero no tienes que descartar que pueda ser una forma de presentación. También hay un síndrome que es la tromboflebitis superficial migratoria, que son trombosis de las venas superficiales. Recuerda que esta neoplasia está muy asociado con fenómenos trombóticos y hepatomegalia y ascitis cuando ya existe metástasis. Estudios de laboratorio, vas a tener colestasis, elevación de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina directa. El marcador que utilizamos para el seguimiento del cáncer de páncreas es el CA19-9, pero no es diagnóstico. Tenemos que hacer un estudio de imagen para poder empezar el estudio. Si el paciente tiene ictericia, tal vez el mejor estudio sea un ultrasonido abdominal, porque así puedes descartar incluso causas benignas. Y si el paciente no tiene ictericia, pero tiene este cuadro clínico como nuestro pacientito, tal vez lo mejor sea una tomografía contrastada. Pero generalmente si hace ictericia, usamos ultrasonido. Si no tiene ictericia, hacemos una tomografía computada. El CA19-9 solamente va a ser para seguimiento. Jamás lo vayas a pedir de forma de tamizaje porque no fue hecho para eso. Y curiosamente, no todos los pacientes con cáncer de páncreas sobreexpresan el CA19-9. No sé si te acuerdas de tus clases de hematología, existen varios antígenos. El antígeno de Lewy, antígeno de Lewy, hay pacientes que no lo expresan, que es menos del 5% de la población. Si no tienes el antígeno de Lewy, jamás vas a elevar CA19-9, aunque tengas metástasis por cáncer de páncreas en las muelas, ¿no? Entonces, muy abusado con el cáncer de páncreas, tengan mucha sensibilidad para diagnosticarlo, porque lamentablemente estos pacientes llegan ya tarde a la consulta de oncología, porque estaban haciendo el peregrinaje entre las vecinas, la comadre y los diferentes médicos que no tuvieron la sospecha. Entonces, este es el penúltimo caso clínico de la noche de hoy. Vamos al tercer caso clínico, pero no sin antes el hecho de que este webinar es patrocinado por Dr. Vago. Si vas a hacer el examen nacional el próximo año, tenemos un curso que tal vez te pueda ayudar. Si estás interesado, no tal vez te va a ayudar, que es el curso 21 kilómetros, porque es un medio maratón. Tenemos otro curso que es el maratón, pero de ese ya se cerró. Empezamos el 1 de febrero y terminamos un día antes del examen nacional, pensando que vaya a ser a finales de septiembre. Tal vez digas, oye, pero ¿cómo voy a terminar un día antes del examen? Sí, pero vas a terminar con no una ni dos, sino 3 vueltas al temario. Y todo esto por un precio de 14,500 pesos, pero si haces el pago en una sola exhibición, te ganas un descuento. Ahorita estamos en la primera etapa de inscripciones, termina el 30 de noviembre, 14,500, lo puedes diferir hasta 12 meses sin intereses con PayPal, pero si lo pagas en una sola exhibición son 12,000 pesos. Solamente está limitado a 60 alumnos, vendemos solamente 20 lugares por etapa. En la segunda etapa, en diciembre, aumenta el precio y en la tercera etapa termina de aumentar. Solamente aceptamos 60 alumnos porque lo que nos caracteriza en Doctor Vago es la asesoría personalizada. Entonces, afortunadamente para este mes ya nos quedan menos de 10 lugares, entonces para que lo consideres, sabemos que te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, vamos con el tercer caso clínico de la noche. Este es un estudiante universitario de 20 años de edad que viene por 2 meses de diarrea. No fuma, no toma, no tiene vida, no usa drogas ilegales. El paciente ha tenido de 4 a 6 evacuaciones acuosas al día asociadas con tenesmo, urgencia y cólico abdominal. Esto ha sido de forma intermitente, pero también te dice que desde hace 2 semanas, ha tenido rectorragia, es decir, sangre fresca en las evacuaciones. Apetito, energía normal, no ha cambiado su peso, es sano, antecedentes familiares sin importancia, no ha usado antibióticos de forma reciente, no ha salido del país. A la exploración física, nada que te llame la atención, le haces una sigmoidoscopía y tiene eritema leve que involucra recto y colon sigmoides. Le tomas una biopsia y confirmas que tiene inflamación de la mucosa y te dice el patólogo que tiene abscesos en las criptas. Este paciente requerirá de tamizaje adicional para cuál de las siguientes complicaciones de la enfermedad. Esto se conoce como pregunta en 2 niveles. Es decir, el evaluador no te está preguntando qué diagnóstico tiene este paciente, sino intuye que ya debes de saber qué diagnóstico tiene y cuál es una complicación de esa enfermedad. Es decir, aumenta el grado de dificultad. A, carcinoma colorectal.
B, cáncer de piel no melanoma, C, una fístula perianal o D, una uveitis. Es la tercera y última encuesta de la tarde de hoy. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, otro tres, dos, uno y tiempo. ¡Uy, Miguelón! Este sí estuvo más reñido. Todos contestaron por lo menos alguna de las opciones, pero la respuesta correcta es, este paciente tiene más riesgo de desarrollar cáncer colorectal. La pregunta aquí es, voy a dejar de compartir los resultados. La segunda opción más contestada fue la C, la fístula perianal, y ahorita vamos a discutir el por qué pienso que haya sido así. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Este paciente tiene CUSI. Paciente joven, síndrome diarreico, pero lo importante aquí es la rectorragia. Entonces, luego en México pensamos más en parasitosis, pero sí existe CUSI, existe muchísimo CUSI, no tanto como en los países nórdicos, pero sí existe. De hecho, una de mis mejores amigas es gastroenteróloga y se dedica a los trastornos inflamatorios del intestino. Este paciente tiene CUSI y algo extremadamente importante es de que CUSI, a diferencia de Crohn, que es una enfermedad saltona, que la conocemos como enfermedad boca-ano, porque puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, CUSI empieza en recto y empieza la lesión a expandirse hasta abarcar rectos sigmoides o incluso todo el colon. Entonces, algo muy importante es el hecho de que identifiques, te van a decir una rectosigmoidoscopía, la mayoría de las veces, que involucre recto. Eso es extremadamente importante. Si te dice el gastroenterólogo o el evaluador, no, es que solamente involucras ciego, sospecho CUSI, eso es extremadamente raro. Generalmente, más del 90% de los casos siempre involucra recto. Por eso este pacientito pues está con rectorragia. Y la palabra detonante, que eso enseñamos muchísimo en Doctor Vago, es esta, abscesos en criptas. Es decir, criptitis o abscesos en las criptas en la mucosa colónica. Eso te está gritando el evaluador que se trata de un CUSI. Entonces, muy importante porque es una palabra detonante. En Doctor Vago le decimos como los americanos una buzzword. Yo lo pronuncio con la rama canadiense, ¿no? Y luego piensan que digo password, pero no digo buzzword, eso, o por lo menos eso es lo que trato de decir. Esta es una palabra clave. Existen muchísimas palabras claves para cualquier enfermedad, sobre todo para los exámenes de preparación. Búscalas en Google, te van a aparecer un montón de listas, pero esta es la palabra detonante, lo que te van a decir. Si el evaluador te quiere ayudar, te va a decir que hay criptitis, es decir, inflamación de las criptas de la mucosa colónica, o abscesos en las criptas, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, esta pregunta, como te mencioné, es en dos pasos. Uno, ¿qué diagnóstico tiene? CUSI. ¿Y cuál es una complicación del CUSI? Cáncer rectal. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer rectal y tienes que revisar el tamizaje de cáncer de colon en poblaciones especiales. Ahora, en CUSI, profundizando un poquito más en la patología, independientemente de cuándo inició el padecimiento, en qué momento tienes que hacer un tamizaje de cáncer colorectal en un paciente con CUSI cuando desarrolle colangitis esclerosante primaria? No todos los pacientes con CUSI van a desarrollar colangitis esclerosante primaria, pero está asociado eso con el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, pareciera algo que no tiene nada que ver, pero si un paciente con CUSI te dicen que desarrolló colangitis esclerosante primaria,
tienes que hacer un tamizaje para cáncer colorectal en ese momento. Cáncer de piel no melanoma, no hay mayor asociación. Fístula perianal, que fue la segunda más votada. Me parece que fue por el hecho de que sospecharon que esto fuera Crohn. Pero recuerda, Crohn es enfermedad boca-ano, son lesiones saltonas y es muy característico en CUSI que solamente este paciente tenga involucro del recto, sigmoides en forma inicial y luego, pero la misma lesión se va extendiendo poco a poco, a diferencia de Crohn, que tal vez nos dijeran que tenía cuadros de suboclusión intestinal, ya algunas complicaciones que abarcara todo el tracto gastrointestinal. Me habla más que esto es CUSI que Crohn, que es una complicación, son las fístulas perianales. Y uveitis, sí pueden desarrollar los pacientes con enfermedad inflamatoria uveitis, por supuesto que sí, pero la pregunta es, ¿cuál tamizaje adicional va a requerir este paciente? Y la respuesta es cáncer colorectal. Y recuerda, todo paciente con CUSI que desarrolle colangitis esclerosante primaria, en ese momento tienes que iniciar el tamizaje para cáncer colorectal, independientemente de cuántos años tenga del diagnóstico de CUSI. Pero bueno, una breve revisión acerca de colitis ulcerosa. También puedes encontrarlo como colitis ulcerativa crónica inespecífica. Los pacientes van a ser jóvenes y con diarrea sanguinolenta, pérdida de peso y fiebre, y pueden no tener antecedentes heredofamiliares. Los hallazgos endoscópicos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a haber eritema, la mucosa muy friable, recuerda, recto, siempre involucra recto, más del 90% de los casos. CUSI que no involucra recto, investiga otra cosa, más bien se trata a lo mejor de una parasitosis. La biopsia, si el evaluador te quiere ayudar, te va a decir los hallazgos de la biopsia, la criptitis y o los abscesos en criptas. Eso prácticamente casi es patognomónico de la colitis ulcerosa y tiene que ser una palabra detonante que se tiene que venir a la mente en los casos clínicos. Complicaciones de CUSI, megacolon tóxico, colangitis esclerosante primaria, y recuerda, todo paciente con CUSI que desarrolle colangitis esclerosante primaria, ¿cuál es el mejor siguiente paso? Tamizaje para cáncer colorectal. Eso siempre lo preguntan y lo vas a tener bien porque ingresaste a este webinar. Cáncer colorectal, obviamente estos pacientes pertenecen a la población especial, te invito a que revises eso. Los pacientes pueden tener complicaciones dermatológicas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso y pueden tener espondiloartropatías. Entonces, me parece que aquí cubrimos prácticamente todos los datos de CUSI para que te lo lleves antes del examen nacional. Pero bueno, aquí puedes ver los hallazgos endoscópicos. De hecho, hasta pareciera muy diferente a una colonoscopia normal, ¿no? Ves la mucosa muy inflamada y aquí puedes ver la lesión que de hecho se describen como serpiginosas, como si fueran en forma de serpiente. Y recuerda, CUSI inicia en recto y posteriormente se va extendiendo, a diferencia de Crohn, que es una enfermedad boca-ano y son lesiones saltonas. Y he aquí lo que puedes observar. Aquí yo veo lo mismo que tú, morado y rosadita, pero esta es la criptitis. Estas son las criptas del colon y aquí puedes observar algunos polimorfonucleares. No tienes que saberlo esto. Hay mucho infiltrado linfocitario, pero aquí están los neutrófilos. Obviamente hice trampa porque estoy casado con una patóloga, pero en ocasiones pueden verse estos neutrófilos muy aglomerados aquí en las criptas y esos son los abscesos. Esos son los abscesos. En criptas casi patognomónico de CUSI, te vas a acordar de esa palabra clave y vas a saber por dónde el evaluador quiere que contestes. Pero muchísimas gracias por haberse conectado a la tarde de hoy a este seminario de Doctor Vago. Por favor, visiten nuestra página. Tenemos una comunidad que cada vez está creciendo más. Nuestro canal de Telegram, donde hicimos la votación para la sesión de hoy, bajas Telegram, obviamente, y t.me/DereVagoMX. Tenemos una página de Facebook, canales de YouTube. Vamos a subir este webinar en la próxima semana a nuestro canal de YouTube, por si te lo perdiste o lo quieres volver a revisar. En Amazon tenemos un libro, en Instagram subimos memes que nos parecen chistosos y en Twitter diario tuiteamos acerca de algún dato rápido, un bullet, como dicen los americanos, para tu examen nacional. Mi nombre es Manuel, te agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros.